Los niños nos recuerdan cosas bellas, nos recuerdan que somos siempre hijos, incluso si uno se convierte en adulto o anciano, aún si se convierte en padre, si se ocupa un lugar de responsabilidad, por debajo de todo esto permanece la identidad de hijo. Todos somos hijos, y eso nos vuelve a llevar siempre al hecho de que la vida no nos la hemos dado nosotros, sino que la hemos recibido. Tracy era una muchacha que trabajaba como maestra en una escuela primaria de su ciudad. Ella desde siempre, desde muy joven, optó por esa carrera debido a la vocación que tenía. Ella era poseedora de una paciencia y química sin igual con los niños. No había pequeño que se resistiera ante su dulzura y paciencia. Ella tenía una hermana con quien vivía. Su madre había fallecido hace varios años y su padre las abandonó cuando apenas eran pequeñas e indefensas. Tracy y su hermana solo se tenían la una a la otra. Durante las mañanas, Tracy trabajaba en la escuela como maestra del primer grado de primaria. Era una de las maestras más queridas por sus alumnos y por supuesto por los padres, quienes le agradecían constantemente por la paciencia que tenía con sus hijos. Esto no solo era una de las cualidades de Tracy. Ella durante las tardes asistía a un albergue de niños abandonados. Allí brindaba labor social por iniciativa propia. Tenía un corazón tan enorme que se daba tiempo para todo. Por las noches llegaba a casa exhausta, pero a pesar de ello ayudaba a su hermana a preparar los alimentos para la cena y platicaban de cómo les había ido durante el día. Ellas eran muy unidas. La vida de Tracy era relativamente normal, hasta que durante un día ella se encontraba entregando a casa uno de sus pequeños alumnos a sus padres, quienes venían a recogerlos. De pronto, Tracy se percata que en la puerta de la escuela había un pequeño niño, quien a simple vista parecía no tener más de 3 años. Aquel niño estaba muy sucio y vestido en un mar de lágrimas. Tracy no pudo ser indiferente y se acercó a él. Le empezó a preguntar dónde se encontraban sus padres, pero el pequeño no respondía, solo continuaba llorando de una manera incansable. Tracy llevó al pequeño dentro de la escuela. Allí pudo limpiarlo un poco y quitarle un poco la suciedad que traía encima. Ella decidió esperar algunas horas por si sus padres volvían a buscarlo, pero lamentablemente esto no fue así. La escuela estaba a punto de cerrar, pero Tracy era incapaz de dejar al pequeño nuevamente en la calle. Por ello decidió llevarlo junto a ella al albergue donde era voluntaria. Cuando llegó, todos se encontraron asombrados. Le preguntaron que quién era ese pequeño y ella les contó la historia. Había encontrado justo al niño afuera de la escuela donde trabajaba, quien, cubierto en un mar de lágrimas, pedía que alguien lo socorriera. Ella no pudo ser indiferente y lo llevó junto a ella. Esperaba lograr hallar a sus padres en los siguientes días. Tenía la esperanza de que lo lograría. En el albergue, Tracy pudo asear a profundidad al pequeño, a quien decidió llamar Franco. Después de haberlo bañado, Franco quedó reluciente, parecía un niño nuevo, con un rostro muy tierno y angelical. Al día siguiente, Tracy llevó consigo a la escuela unas fotos que le logró tomar a Franco ya limpio y junto a ello logró armar un cartel el cual pegó por esa zona. Ella creía que de esta manera tal vez podrían hallar mucho más rápido a sus padres, pero los días pasaban y nadie se acercaba a preguntar o a pedir razón alguna por el niño. Tracy continuaba visitando a Franco. Le había cogido un cariño muy especial. Habían desarrollado una conexión única y difícilmente se rompería. Ya habían transcurrido casi 2 meses desde que Tracy halló al pequeño y aún no se sabía nada de sus padres, hasta que Tracy logró tomar una importante decisión en su vida. Durante una cena en casa junto a su hermana, ella le contó el gran deseo que tenía por adoptar a Franco y de que viniera a vivir junto a ellas. Querían tanto al pequeño que lucharía por volver realidad su gran deseo. Su hermana al principio se quedó muy asombrada por las palabras de Tracy, pero luego decidió apoyarla. Si eso hacía feliz a su hermana, ella la apoyaría en todo lo que pudiese. Al día siguiente, Tracy se puso en contacto con un abogado para iniciar los trámites de adopción. Ella sabía que el camino sería difícil y quizá largo. Ella, al ser una mujer soltera, tendría muchas dificultades, pero esto no la aminalaría. Ella estaba decidida. El proceso de adopción duró varios meses, largos meses, hasta que por fin, justo antes de su cumpleaños,
Freisy recibió la sorpresa de los papeles de adopción de Franco. Ella sentía que no podía tener mejor noticia en el mundo. Al fin tendría junto a ella a su amado niño. La llegada de Franco no se hizo esperar mucho e ingresó a vivir a la casa que compartía Freisy junto a su hermana. Franco era un niño tan dulce y tierno que rápidamente se ganó el corazón de su hermana. Juntas lo engreían a más no poder. Franco fue creciendo rodeado de amor y comprensión. Su madre y su tía lo amaban mucho, y así fueron pasando los años, y él empezó a ir a la escuela, donde gracias a la paciencia y dedicación de Freisy, se logró convertir en uno de los alumnos con mejor promedio. Para Freisy no podía haber mejor hijo que él. De ese modo el tiempo pasó, la hermana de Freisy se casó y formó su propia familia. Se mudó de la casa donde vivía junto a su hermana, pero la visitaba muy constantemente. Franco era casi todo un joven y había llegado la hora de que empezara sus estudios universitarios. Freisy estaba muy preocupada. Ella no contaba con la misma solvencia económica que antes, por lo cual conversó con Franco y le pidió que esperara un año hasta que ella pudiera juntar el dinero suficiente para ayudarlo con sus estudios. Franco no se quedó de brazos cruzados e hizo algo al respecto. Rápidamente empezó a buscar empleo y logró hallar uno muy bueno en una importante compañía. Ahí, a pesar de su falta de experiencia, recibiría una buena remuneración que le serviría mucho para sus estudios. Franco empezó a trabajar y le dio esa gran sorpresa a Freisy. Ella no pudo evitar las lágrimas por el apoyo de su hijo, quien le respondió que era lo menos que podía hacer. Ella lo había salvado, y hoy por hoy, lo que era gracias a ella y su incondicional amor. En la compañía donde trabajaba Franco, durante una tarde, se cruzó por los pasillos con una mujer que al verlo quedó atónita. Pero Franco continuó su camino. Resultó que esta mujer era la esposa del jefe de la compañía. Ella corrió rápidamente a la oficina de su esposo y le dijo que había visto a un joven quien era idéntico a él durante su juventud. Su esposo le respondió que estaba loca, y ella le pidió que por favor la acompañara y pudiera verlo con sus propios ojos. Él no quiso ir, pero debido a la insistencia de su esposa, terminó aceptando. Al llegar pudo ver a Franco y quedó muy sorprendido. El parecido era realmente asombroso. De inmediato acudió a su oficina junto a su esposa y llamó a Recursos Humanos para solicitar toda la información referente al muchacho. Cuando lograron ver todos sus documentos, pudieron constatar que tenía familia. Su esposa tenía una gran corazonada. Ella quería hablar con su madre, con la madre de Franco, y no se quedaría en paz hasta lograrlo. Después de casi 2 semanas, ella logró contactarse con Freisy. Le dijo que era la encargada de recursos humanos de la compañía para la cual trabajaba su hijo y estaba interesada en platicar junto a ella. Freisy accedió. No vio nada de raro en su comportamiento. Cuando llegó el día de la reunión, la esposa del dueño de la compañía le dijo que estaba encantada de conocerla y que su hijo era un maravilloso muchacho, muy trabajador y empeñoso. Freisy le agradeció sus palabras, pero cuando esta mujer le preguntó acerca del padre de Franco, Freisy fue muy sincera con ella y le contó que Franco era su hijo adoptivo, a quien quería como si fuera su hijo propio. Esta mujer le preguntó que cómo podía esto ser posible, y Freisy le contó la historia. Ella encontró a Franco a las afueras de la escuela para la cual trabajaba y desde aquel día quedó conectada junto a él, decidiendo iniciar los trámites para la adopción. Ella le contó que hace muchos años, ella junto a su esposo, quien era el dueño de la compañía, eran una pareja de jóvenes que a muy corta edad tuvieron un hijo, y durante uno de los tantos viajes que realizaron, el pequeño se perdió. Desde aquel día no pararon en buscarlo incansablemente, pero nunca lograron hallarlo, y Franco en realidad era idéntico a su esposo. Por eso le llamó mucho su atención. Ella tenía un gran presentimiento. Franco podría ser su hijo, y si se lo permitían, ella quería hablar con Franco para contarle lo sucedido, y si él estaba de acuerdo en realizarle los análisis correspondientes para corroborar su paternidad. Freisy le respondió que ella respetaría la decisión de su hijo. Minutos después llegó Franco, a quien le contaron lo sucedido.
Él decidió acceder a que le realizaran los análisis, pero les dejó muy en claro que Freisy era su madre y nunca nadie cambiaría eso, y esperaba que respetaran su decisión. Días después, se pudo corroborar que Franco era hijo biológico del dueño y la esposa de la compañía para donde había entrado a laborar. Desde aquel día nunca nada más le hizo falta a Freisy y a Franco. Los padres biológicos de Franco supieron retribuirle todo lo bueno que hicieron por su hijo. A Freisy y a su hermana no podían estar más agradecidos con la maravillosa mujer que había tocado para su hijo por madre. Los padres adoptivos no solo ejercen el papel de cuidadores, su generosidad y el deseo de transmitir amor supone una oportunidad para llegar a dejar una huella por la vida de a quienes aman como si fueran sus hijos propios. Adoptar significa reconocer como un hijo a aquel que biológicamente no lo es, con la finalidad de formar una familia. Esperamos que esta historia les haya dejado un mensaje hermoso y sobre todo que les haya gustado tanto como a nosotros. Si fue así, no olviden dejarnos un like en este video y suscribirse al canal para que no se pierdan más historias como estas. Yo soy su amiga María José Cisneros y esta fue una historia más para tu canal favorito. Sentimientos encontrados.